Hola, buenas tardes. Soy Magdalena Espinosa Sánchez, estudiante de Nutrición Aplicada en la Universidad Abierta y a Distancia de México. Hoy les voy a hablar sobre las 5 claves de la inocuidad de los alimentos. Esta es una estrategia propuesta por la OMS para prevenir enfermedades transmitidas por los alimentos. Esto garantiza la seguridad desde la preparación hasta el consumo. Vamos a hablar de los microorganismos. Los microorganismos o microbios son seres vivos que no se pueden ver a simple vista, pero aunque no los veamos, esto no significa que no estén, que no existan. Los podemos encontrar en muchas partes, en nuestras manos, en los utensilios que utilizamos para la elaboración de los alimentos. Pueden estar en el aire, en los animales y en los propios alimentos. Pero existen 3 tipos de microorganismos. Los buenos, que en realidad nos ayudan a mucho. Por ejemplo, gracias a ellos se pueden elaborar alimentos como el queso, el yogur, la cerveza o el vino. También se usan para hacer medicinas como la penicilina. Incluso tenemos microorganismos buenos en nuestro cuerpo, como los que nos ayudan a hacer la digestión en el intestino. Los malos, pues estos no causan enfermedades, pero sí arruinan los alimentos. Son los que hacen que un alimento huela feo, tenga mal sabor o se vea echado a perder, como la imagen de la naranja que les muestro que tiene ya moho. Y por último, pues están los más peligrosos o conocidos como patógenos. Estos sí son los que debemos tener muy en cuenta porque pueden enfermarnos gravemente o incluso causarnos la muerte. Lo más complicado es que a diferencia de los malos, estos no cambian el aspecto del alimento y muchas veces por eso no nos podemos dar cuenta si un alimento está echado a perder o no. Es decir, el alimento puede parecer limpio y normal, pero estar contaminado con estos microorganismos peligrosos. Por eso es tan importante seguir buenas prácticas de higiene y manipulación, porque no basta con que el alimento se vea bien, también debe estar libre de estos gérmenes que no se ven, pero sí hacen daño. ¿Cómo se desplazan los microbios? Los microorganismos no pueden moverse por sí mismos, necesitan de un medio de transporte para poder trasladarse. Puede ser por medio de objetos, por medio de personas o por medio de animales. Cuando esto sucede, que se propagan, que se transfieren de un lugar a otro, se conoce como contaminación. Una forma de contaminación muy común es por medio de las manos, sobre todo cuando no nos las lavamos y con agua y con jabón correctamente. Los microorganismos también pueden propagarse a través de la comida o agua contaminada o por contacto con mascotas que no han sido manipuladas higiénicamente. Vamos a poner un ejemplo. Supongamos que un trabajador del servicio de alimentos se rasca la nariz, se toca la boca o va al baño y no se lava las manos y luego de ahí va a manipular los alimentos, a picar lechuga, a tocar el pan, a tocar la fruta o atender en línea y servirle a los comensales, pues está propagando todos los microorganismos hacia los alimentos. Muchos virus y bacterias viven en nuestro cuerpo y se transmiten fácilmente al tocar superficies y alimentos, especialmente si no hemos lavado las manos con agua y con jabón. ¿Cómo crecen o se desarrollan los microorganismos? La mayoría de los gérmenes aumenta su número a través de la multiplicación. Para que este proceso ocurra, se necesitan de 6 factores clave que influyen en la proliferación de microorganismos en los alimentos. Utilizaremos el acrónimo CHATO para recordar más fácilmente estos 6 factores. La C es de comida, la H es de humedad, la A de acidez, la T de temperatura, la otra T de tiempo y la O es de oxígeno. La combinación de estos elementos influye en que los alimentos se deterioren o se conviertan en un entorno favorable para el crecimiento de bacterias, hongos u otros microorganismos que pueden provocar enfermedades. Productos como la carne, el pescado, el arroz y la pasta ya cocidos, así como la leche, los huevos y el queso, ofrecen un entorno ideal para que estos organismos se reproduzcan rápidamente. Disminuir la humedad, mantener temperaturas seguras, regular el nivel de acidez, es decir, el pH, evitar que los alimentos permanezcan mucho tiempo en rangos de temperatura riesgosa y reducir el contacto con el oxígeno son medidas clave para impedir o disminuir
el crecimiento de microorganismos en los alimentos. Vamos a hablar un poco sobre las enfermedades de transmisión alimentaria. Diariamente en todo el mundo hay muchas personas que se enferman a causa de los alimentos que consumen. Estas afecciones se conocen como enfermedades transmitidas por los alimentos y son provocadas por microorganismos o gérmenes dañinos o sustancias químicas nocivas, es decir, sustancias tóxicas. La buena noticia es que estos padecimientos se pueden evitar mediante la manipulación adecuada de los alimentos. Estas enfermedades tienen un impacto especialmente severo en los lactantes, en los niños, en personas mayores o en quienes padecen alguna enfermedad, por ejemplo los diabéticos, lo que genera un ciclo perjudicial de diarrea y desnutrición. Dentro de los síntomas y signos más comunes, pues se encuentra el dolor abdominal, el vómito y la náusea, la diarrea, la fiebre y el malestar general. ¿Qué es la inocuidad alimentaria? La inocuidad alimentaria significa que los alimentos no deben representar un riesgo para la salud. Es esencial para proteger a los consumidores, especialmente en lugares como los hospitales o comedores colectivos. La inocuidad alimentaria significa que los alimentos que preparamos, servimos o consumimos no causen daño a la salud de las personas, es decir, que estén limpios, bien cocidos, manipulados higiénicamente y libres de microbios peligrosos, químicos o cualquier cosa que los pueda contaminar. Cuando seguimos buenas prácticas de higiene como lavarnos las manos, usar utensilios limpios y mantener los alimentos a temperaturas adecuadas, ayudamos a evitar enfermedades que pueden transmitirse por la comida. Ahora vamos a ver cuáles son las 5 claves para la inocuidad de los alimentos que nos van a ayudar a impedir que los microorganismos nos infecten e infecten a otras personas. Clave 1. Mantenga la limpieza. ¿Qué significa esto? Significa que nos tenemos que lavar las manos antes de empezar a manipular los alimentos y varias veces mientras estamos trabajando con ellos, especialmente si cambiamos de tarea, por ejemplo, de cortar carne a picar verdura. También hay que lavarse las manos siempre que vayamos al baño, porque las manos sucias pueden pasar microbios peligrosos a la comida. Es importante también lavar y desinfectar las superficies de trabajo, los utensilios que se utilicen para preparar los alimentos y para servirlos, por ejemplo, los cuchillos, cucharas, tablas de picar, cucharones, vasos, equipos, platos, etcétera, antes y después de usarlos, ya que pueden acumular restos de comida, grasa y microorganismos. Si no se lavan y desinfectan correctamente, estos restos pueden convertirse en un foco de gérmenes peligrosos que contaminan los alimentos y provocan enfermedades a quienes los consumen. Por último, hay que evitar la presencia de insectos y animales en la cocina, por ejemplo, moscas, cucarachas, ratones e incluso las mismas mascotas pueden contaminar los alimentos con bacterias. Se preguntarán, ¿por qué es importante? Es importante porque muchos microorganismos que no podemos ver a simple vista se encuentran en nuestras manos, en superficies sucias y en animales. Si llegan a la comida, pueden causar enfermedades. Por eso es que la limpieza previene esto. Clave 2. Separe los alimentos crudos y cocinados. Separar los alimentos crudos de los que ya están cocidos es fundamental para evitar la contaminación cruzada. Muchos de ustedes se preguntarán, ¿y qué es la contaminación cruzada? Pues es cuando los microbios de los alimentos crudos como la carne, el pollo y el pescado se pasan hacia los alimentos que ya están cocidos o listos para comer. ¿Qué se debe de hacer en estos casos? Pues se deben mantener separados los alimentos crudos de los que ya están cocidos. Una manera de que exista una contaminación cruzada es cuando estamos cortando carne y luego vamos a cortar carne cocida o fruta o verdura con la misma tabla de picar y el mismo cuchillo que estuvimos ocupando sin haberlo lavado y desinfectado previamente. Por eso es mejor utilizar
cuchillos y tablas diferentes para los alimentos crudos y para los alimentos cocidos. Pero si usamos los mismos utensilios, pues siempre es mejor lavarlos y desinfectarlos antes de volver a utilizarlos. Otra manera de prevenir la contaminación cruzada es guardando los alimentos en recipientes distintos y con tapa. Nunca pongan comida cocida donde antes había carne cruda sin haber lavado previamente ese recipiente. Siempre almacenen por separado los alimentos crudos y cocidos. ¿Por qué es importante esto? Pues los alimentos crudos, especialmente la carne de res, el pollo, el pescado y sus jugos, pueden estar contaminados con microorganismos peligrosos que pueden transferirse a otros alimentos. Por eso es que es importante separar siempre estos productos. Clave 3. Cocine completamente los alimentos. Cocinar completamente los alimentos es una de las mejores formas de eliminar microbios peligrosos que pueden enfermarnos. Esto significa que se deben de asegurar de que toda la comida esté bien cocida por dentro, especialmente en las carnes como la de puerco, la de res, el pollo, el pescado e incluso el huevo. Por ejemplo, en las carnes no se debe de ver esa parte rosada o sus jugos rojos. El huevo, de preferencia la yema debe de estar bien cocida. Todo alimento debe de estar bien cocido y no semicrudo. Las sopas y guisos deben hervir para alcanzar al menos 70 grados centígrados, temperatura suficiente para matar los microbios. Usen termómetros, ya que es una herramienta muy útil para verificar que el alimento esté bien cocido y en la temperatura adecuada. También deben recalentar la comida completamente y llegar hasta los 70 grados, que esté bien caliente por dentro para eliminar cualquier microbio que pudo haber crecido mientras estaba almacenada. Es importante aplicar esta tercera clave porque muchos microbios que causan enfermedades se eliminan solo con calor. Si la comida no se cocina bien, puede parecer que ya está lista, pero seguir teniendo bacterias peligrosas. Clave 4. Mantenga los alimentos a temperaturas seguras. ¿Por qué es importante la temperatura? Porque los microorganismos peligrosos como las bacterias crecen muy rápido cuando los alimentos están entre los 5 grados centígrados y 60 grados centígrados. A este rango se le conoce como zona de peligro. ¿Qué se debe de hacer? Pues no dejar los alimentos cocinados a temperatura ambiente por más de 2 horas. Si pasa más tiempo se pueden contaminar. Si la comida va a tardar en servirse, manténgala muy caliente, por encima de 60 grados centígrados, como en baño María o en algún equipo de calor. Refrigere cuanto antes la comida cocinada o los productos perecederos como la carne, lácteos o salsas. Recuerde que el refrigerador debe de estar por debajo de los 5 grados centígrados. También evite guardar alimentos por mucho tiempo, incluso si están refrigerados. La comida vieja puede también contaminarse. No descongele los alimentos a temperatura ambiente, porque aunque por fuera parezcan descongelados, por dentro pueden seguir estando fríos y permitir el crecimiento de microbios. Mejor descongélenlos en el refrigerador o con métodos seguros como utilizar el microondas o el agua fría controlada. ¿Por qué es importante esta clave? Porque mantener las temperaturas correctas evita que los microbios se multipliquen. Así protegemos la salud de los comensales y aseguramos alimentos saludables. Recuerden que los microbios necesitan de alimento, que es la comida, la humedad, la temperatura, el tiempo y el oxígeno para reproducirse. Acuérdense del acrónimo chato que ya revisamos anteriormente. Clave 5. Use agua y materias primas seguras. Es importante aplicar esta clave porque si el agua o los ingredientes que estamos utilizando están contaminados, pues los alimentos también pueden contaminarse y provocar enfermedades en los comensales. Entonces, ¿qué se debe de hacer? Pues en primer lugar, utilizar agua potable.
Si no se está seguro de que el agua sea potable, se puede desinfectar o se puede hervir antes de usarla para cocinar, lavar alimentos o preparar bebidas. También hay que elegir frutas, verduras y carnes y demás alimentos que estén frescos y en buen estado. Hay que preferir productos procesados que ya han sido tratados para eliminar microorganismos peligrosos. Se puede usar, por ejemplo, la leche pasteurizada. Hay que lavar muy bien las frutas, verduras y hortalizas, especialmente si van a comerse en crudo. Nunca hay que utilizar productos caducados. Hay que revisar siempre las fechas de caducidad en los empaques y conservar los alimentos de forma correcta. ¿Por qué es segura esta clave? Porque incluso si cocinamos bien o mantenemos la limpieza, empezar con ingredientes contaminados o agua sucia puede arruinar todo el proceso. Usar insumos seguros desde el principio ayuda a prevenir enfermedades. Recuerden, seguir las 5 claves para garantizar la inocuidad de los alimentos es muy importante, ya que una correcta manipulación ayuda a evitar enfermedades causadas por alimentos contaminados. Gracias por su atención.